Hola, soy Nerea de Primer Bachillerato B y os voy a explicar cómo influyó el reinado de los Borbones en la transición. Y os voy a explicar dos objetivos. La ley de sucesión de 1947 establecía que el sucesor de Franco sería nombrado por el propio dictador, a título de rey o de regente. La más relación entre Franco y Juan de Borbón descartó al padre de Juan Carlos para la sucesión, pero dejaba a su hijo como uno de los candidatos con muchas posibilidades. Sin embargo, no era el único, y Franco postergó su decisión, fomentando las esperanzas de otros pretendientes. El tío de Juan Carlos, Jaime de Borbón, que había renunciado a sus derechos como hijo progénito de Alfonso XIII en 1933, trató de revocar su decisión en 1949, por lo que su hijo Alfonso Borbón y Dampierre, nieto mayor de Alfonso XIII, también entró en liza por la sucesión. Juan Carlos contaba con el respaldo de algunos personajes de la administración y del gobierno, quienes poco a poco convencieron a Franco de que su candidatura era la mejor, aunque en un principio el pretendiente afirmaba que no saltaría harina sucesoria de la Casa de Borbón. A principios de 1969 reconsideró la situación, pero si él renunciaba, Franco podía considerar la opción de otros pretendientes para instaurar la monarquía. El 22 de julio del mismo año, las Cortes franquistas atacaban la propuesta del dictador sobre su sucesión, tras jurar las leyes fundamentales del reino y los principios del movimiento nacional. Juan Carlos recibió el título de Príncipe de España y no del Príncipe de Asturias, título que reciben los sucesores reales en España, en la pretensión de Franco de que no se pudiera nombrar como rey a Juan Borbón y considerar a la monarquía como una institución instaurada, y no restaurada. Los años siguientes hasta la muerte de Franco en 1975 supusieron una etapa difícil para el príncipe, situado entre la desconfianza hacia él de la oposición democrática y la hostilidad creciente de los sectores falangistas y del círculo más próximo del general, que se inclinaba por la oposición de Alfonso de Borbón. Y ahora os voy a hablar sobre el posfranquismo y la transición a la democracia. El 22 de noviembre de 1975, 2 días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey. Posteriormente, la abdicación de los derechos a la corona de su padre, Juan de Borbón, el 14 de mayo de 1977, y la aprobación de la Constitución en 1978. Supusieron un cambio de legitimidad de la instauración de una monarquía franquista a la restauración de una monarquía constitucional y parlamentaria. El primer gobierno de la monarquía estuvo presidido por Juan Carlos Arias Navarro. Los obstáculos que el presidente establecía a las reformas democráticas, su incapacidad para hacer frente a las oleadas de la huelga que recorrían el país y sus malas relaciones con el rey, hicieron la situación insostenible y obligaron a Arias a presentar su dimisión en julio de 1976. La opción de un franquismo sin Franco quedaba fuera del gobierno, por su rechazo a establecer un régimen de libertades y por su incapacidad manifiesta ante la presión popular en pro de la democracia. En ese mismo mes fue designado el nuevo presidente, Adolfo Suárez. El rey había optado entonces por un político más joven y que lo conocía desde hace tiempo, aunque suscitaba recelos entre la oposición democrática. A partir de entonces se aceleraría la reforma democrática y los contactos con la oposición. Sin embargo, el proceso estuvo en todo momento condicionado por una de las acciones terroristas de ETA y por los intentos de extrema derecha y de una parte del ejército de romper violentamente el proceso hacia la democracia. La elección de Suárez como presidente del gobierno ha sido considerada como el último acto de la vida política diaria en que intervino Juan Carlos I. Parece ser que el rey no participó en la redacción de la ley de reforma política de 1976 ni en la Constitución de 1978. Las atribuciones que la Carta Magna otorga al monarca lo dejan al margen del proceso político, pues únicamente tiene la capacidad de proponer el candidato para la presidencia del gobierno. El rey es el jefe del Estado, pero solamente con atribuciones de arbitraje y moderación en el funcionamiento de las instituciones y ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Una parte del ejército desembocó en el golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, fecha de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo tras la dimisión de Adolfo Suárez. La parte de los mandos que se sublevaron afirmaban que actuaban por orden del monarca. Sin embargo, no era así. El rey trató de desactivar el golpe tratando directamente con los militares que no se habían pronunciado y con las escalafones inferiores del ejército. Posteriormente emitió un comunicado por televisión en el que ordenaba a las tropas volver a los cuarteles. A las pocas horas el golpe había fracasado. No obstante, muchos militares actuaron más por obediencia al jefe del Estado y sucesor de Franco que no por su fidelidad a la Constitución. Desde entonces, Juan Carlos I ha dejado de ejercer la función de su escudo protector de la democracia. Su papel se ha normalizado dentro de los márgenes que le permite la Constitución de 1978. Estas son mis conclusiones respecto a los hechos. Y con eso doy por finalizado mi trabajo. Espero que os haya gustado.